Una forma deliciosa de aprender y generar muy buenos recuerdos es contarnos historias. En esta sesión veremos las características que son deseables, algo de investigación y el sustento para esto, incluso en los nuevos juegos ubicuos. Para empezar, déjame contarte un cuento sobre Galileo. Cuando Galileo era apenas un estudiante y vivía en Pisa, un día se dice que estaba en la catedral oyendo misa, pero la verdad no estaba haciendo caso a lo que estaba diciendo el arzobispo. En lugar de eso, estaba divagando acerca de la naturaleza del movimiento y del escepticismo que le generaba la postura aristotélica al respecto. En eso se puso a ver para arriba y vio unos grandes lámparas de bronce que por alguna razón estaban un poquito en movimiento. El movimiento ya se estaba apagando, pero se dio cuenta que el tiempo que tardaban en ir de un lado al otro era constante. Empezó a jugar con diferentes péndulos y se dio cuenta que lo que sucedía no era consistente con el movimiento natural que proponía Aristóteles. Así es que después de muchas observaciones, finalmente concluyó y refutó esa teoría. Casi al final de su vida, ya ciego y sin poder hacer experimentos directamente, recurrió a su hijo para que lo apoyara en el estudio de la física. Tuvo uno de los grandes insights que podría haber tenido, y es que esto del péndulo podría usarse en los relojes para asegurar una mayor precisión en todos los conteos. Describió el mecanismo a su hijo y él hizo un diagrama. Pero ¿qué crees? En el proceso se murió. Así, Galileo no pudo ver su idea hecha realidad y poco después Christian Huygens desarrolló prácticamente la misma idea y la publicó, por lo cual no fue posible que tuviera el crédito póstumo Galileo. Classen y Classen hacen la observación de lo importante que es generar interés cuando uno estudia ciencia y dicen que el interés se da en gran medida por esta sensación que tenemos de compartir esperanzas y sueños con gente que estuvo quizás viviendo en otra época muy diferente y en otro contexto. En ese sentido, contar historias consideran que es central al entendimiento de la ciencia. Estos autores dicen que esta es una manera de incorporar lo cognitivo con lo emocional. Por otra parte, mencionan a Jonas, que sugiere que el interés es básico para aprender y que el interés surge cuando el estudiante, el aprendiz, piensa y siente que no puede llegar a ser la persona que realmente debiera ser si no tiene una interacción ya sea física o psíquica con aquello en lo que está estudiando o está queriendo aprender. Classen y Classen hablan de 4 rubros que es importante considerar cuando creamos una historia. Es decir, una historia efectiva debe de tener estas cuestiones. Debe tener tensión, pero al mismo tiempo simplicidad. Novedad, pero también familiaridad. Generar autonomía, pero contener guía. Promover la interacción social, pero al mismo tiempo generar independencia. Vamos a tratar de analizar con 2 de estos elementos lo que te platiqué antes acerca de Galileo. En el continuo que va de tensión a simplicidad, vemos que en la parte de tensión, pues por supuesto que existe, ya que hay una parte de nosotros que tiene ganas de que Galileo siga adelante, llegue a conclusiones, no avance con todos sus experimentos. Pero por otro lado está primero la cuestión de la ceguera y después de la muerte. Entonces, claro que hay tensión en esos elementos. Por otro lado, en cuanto a simplicidad, pues se trata de una historia sencilla de seguir sin ningún vericueto. En cuanto al continuo que va de familiaridad a novedad, vemos por un lado la parte familiar. Nos habla de relaciones muy conocidas para nosotros, como puede ser la de padre a hijo, de entornos que también nos son familiares como los templos y de circunstancias de vida como luchar por algo que nos interesa. Por otro lado, en cuanto a novedad,
a menos de que seas un experto y en ese caso no tendrías que andar haciendo historias para acordarte de esto, pues seguramente hay elementos nuevos que te está comunicando la historia. Para que apliquemos todo esto, te vamos a presentar un reto. Consiste en que tú selecciones algo complicado de entender y que lo resumas en media cuartilla, ya sea en texto o en algún tipo de organizador gráfico. Después te pedimos que redactes otra media cuartilla ya con una historia que te haga sencillo recordar esos contenidos. Debe ser simple, pero también generar tensión, y debe ser familiar, pero también debe de ser novedosa. En la siguiente pantalla están todas las instrucciones. Vamos a hacer una autoevaluación de este proceso contra una rúbrica que tenemos y también va a haber una evaluación de pares. A ver qué te parece. Este investigador señala que las historias no solo sirven para aprender, sino también para transformar en algo muy humano aquello que el estudiante aprende. Otra aplicación muy contemporánea de las historias para aprender está en los juegos ubicuos. Se trata de juegos en donde participa una comunidad que quiere aprender algo y en donde pues va a involucrarse a lo largo de días e incluso semanas. Se llama ubicuo porque no se constriñe al momento en que se está con el videojuego o con la computadora, sino que a lo largo del día el estudiante está involucrado con diferentes acontecimientos y estímulos que lo hacen aprender de manera constante. Plon y sus colegas hicieron un juego ubicuo para ver qué tal funcionaba el aprendizaje de algunos temas en una universidad. Ellos estaban situados en una universidad europea, pero el tema tenía que ver con Irán y con alguna situación internacional que involucraba espías y peligro y mil cosas. Entonces lo interesante es que se vuelve ubicuo porque no solo el estudiante toma el rol durante los momentos en que está conectado, sino que a lo largo del día recibía mensajitos y correos electrónicos que lo hacían actuar en su papel de espía. En esta sesión vimos la importancia y las ventajas que tiene contar historias para aprender. Vimos que relacionan lo cognitivo y lo emocional, y en ese sentido se crean como muchos puntos de fijación en la memoria que permiten que recuperemos más fácilmente esos recuerdos. Por otro lado, platicamos de los juegos ubicuos y cómo esta experiencia no se limita a un momento dado, sino que continúa a lo largo del día porque el estudiante está constantemente involucrado a través de mensajes, correos y otros tipos de contacto. En la siguiente sesión estaremos viendo las explicaciones y la importancia que tienen para consolidar las huellas de memoria.